hace Pablo hace mucho énfasis a tres principios que se mencionan en este capítulo 14. Son la edificación, el entendimiento, ¿verdad? No el entretenimiento, ¿verdad? Es la edificación, el entendimiento y el orden que tiene que haber en la iglesia. Durante los primeros 5 versículos vimos el fundamento acerca de la importancia que tiene la profecía, ¿verdad? Cuando digo profecía es la palabra de Dios. Pablo hace énfasis a lo que es la importancia que tiene la palabra de Dios sobre las lenguas que estos hermanos en Corinto querían implementar. Entonces, hay una frase, ¿verdad? Una frase que me gustó mucho que Pablo dice es: sobre todo que profeticéis. Sobre todas las cosas que se hacen en una iglesia, tenemos que profetizar. Es decir, tenemos que prepararnos en la palabra de Dios, ¿verdad? No es que alguien se para al frente y diga: tengo profecía del Señor, ¿verdad? Y es algo que no está en la Biblia, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que escuchamos allá afuera, ¿verdad? Cuando alguien dice, bueno, es que alguien dice, voy a hablar en profecía del Señor. Pero es que y entonces empiezan a decir, bueno, el Señor me habló en sueños y me dijo tal cosa. Eso no existe. Eso ya no existe. Vamos a ver ahorita un pasaje en Pedro que nos habla de eso. Pero cuando estamos hablando de profecía, ¿verdad? Cuando estamos hablando de profecía nos referimos a la palabra de Dios. Dios nos ha dejado toda la profecía aquí en este libro. No es que Dios me dice a mí algo y a ti te dice otra cosa. Dios nos dice una sola cosa a todos y está escrita en papel y en tinta. Entonces, esta es la importancia que Pablo le da sobre todas las cosas que se metan en la palabra de Dios o que nos metamos en la palabra de Dios. Pablo les dice: ustedes tienen que ocuparse en el hecho de prepararse en la palabra de Dios y no darle tanta importancia a las cosas que no edifican, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo les enseña a los corintios, que más que todo es los dones y en específico el don de lenguas estaba de moda ahí en la ciudad de Corinto, y ellos como que le estaban dando más énfasis a ese don de lenguas. Entonces, que ahorita lo vamos a ver también. El contexto, ¿verdad? El contexto es la primera regla del estudio bíblico. El contexto quiere decir, es lo que viene hablando el texto. O sea, ¿de qué se trata? Entonces, lo que viene hablando Pablo es una instrucción intensiva en cuanto a los dones espirituales. Desde el capítulo 12, y luego seguimos en el capítulo 13, que habla acerca del amor, por supuesto. Para desarrollar, para descubrir los dones espirituales, necesitamos tener el amor de Dios en nosotros. Entonces, los corintios estaban mal informados acerca de este tema, o muchos estaban confundidos. Recordemos que algunos de ellos habían salido, ¿verdad?, de templos paganos, ¿verdad? Y muchos tienen esto de experiencias religiosas. Y de que de alguna manera ya ellos en la iglesia, ellos querían volver a tener estas experiencias religiosas. No importa lo que dice la Biblia, yo sentí cuando mi cuerpo volaba y yo empezaba a hablar en lenguas y esto. Eso es lo que está pasando ahí en Corinto. El don de lenguas en la Biblia no quiere decir eso. El don de lenguas en la Biblia no es como que yo tengo que desmontar mi quijada, ¿verdad?, de abajo y mi lengua empieza a hablar lo que sea. Eso no es el don de la Biblia. El don de lenguas en la Biblia. El don de lenguas en la Biblia lo encontramos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, Él asciende al cielo, ¿verdad? Y dicen que Él les da un paquete de cinco señales, ¿verdad? Que es hablar en lenguas, por supuesto, pero son lenguas conocidas, son otros idiomas que se hablan en el mundo. No es un idioma nuevo que ni siquiera tiene entendimiento.
Entonces, el Señor Jesús se va al cielo y les dice a sus apóstoles, a sus discípulos: ustedes van a tener un paquete de 5 cosas, y son las señales de apóstol. Es el don de lenguas, el don de sanidad, el don de echar fuera demonios, el don de tomar serpientes venenosas, ¿verdad? El don de tomar veneno y que nada malo le pase. Esas cinco señales los apóstoles tenían que ir y hacerlas para confirmar el mensaje que Dios les estaba dando, que era, por supuesto, de arrepentimiento para que venga el reino de Dios. Una vez que los judíos rechazan oficialmente este reino, ¿verdad? Este ofrecimiento del reino en Hechos capítulo 8, cuando ellos matan a Esteban, hasta ahí se acaban las señales. Y van los dones, este paquete de 5 cosas va disminuyendo. Pero los corintios querían hacer de este don de lenguas algo nuevo. Y es esto que vemos hasta hoy en día. Y no sé hasta cuándo va a parar. Entonces, en Hechos capítulo 2, cuando se reúnen algunos judíos, ¿verdad? Ellos reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas conocidas para los que estaban ahí, ¿verdad? Bueno, explicamos esto la semana pasada, ¿verdad? Como si yo nunca hubiera hablado francés, ¿verdad? Aunque yo solamente conozco la palabra croissant, ¿verdad? Pero como si yo nunca hubiera hablado en francés y empieza a hablar en francés y hay un grupo allá que son franceses y me entienden, ¿verdad? Son idiomas conocidos. Eso es lo que estaba pasando ahí en Hechos capítulo 2. Las señales, el paquete de 5 cosas que el Señor Jesús les da a sus apóstoles, son para los judíos, son para los incrédulos, para los que no creen. Las señales, incluyendo el don de lenguas, no son para los gentiles, ni mucho menos para la iglesia. Hoy en día lo que vemos en algunas partes del mundo, ¿verdad?, es que algún grupo de personas se reúnen para hablar en un éxtasis extraño sin entender lo que se dice. Y eso es el don de lenguas para ellos. Eso nunca lo vemos en la Biblia. No lo vemos en la Biblia. Y eso es precisamente lo que Pablo está tratando de corregir. El don de lenguas que ustedes están tratando de hacer, se van a ver como locos. Eso es lo que dice Pablo. El valor de las palabras. Pero hoy vamos a ver la importancia del valor de las palabras, o valorando las palabras de Dios. El valor de las palabras para Dios, Él tiene mucha importancia. Tanto que Él quiere dar a entender su mensaje claramente. Él no nos habla con estos idiomas extraños, ¿verdad? Dios no es ningún Dios de desorden, Él es un Dios de orden. Él te va a hablar en español. Si usted entiende español, Él te va a hablar en español. Cuando Dios nunca te va a hablar en una lengua que usted no conoce. Cuando oras a Dios, también Él te entiende perfectamente. No necesitamos de unas lenguas angelicales, no necesitamos de gemidos indecibles, que por supuesto cuando el Espíritu Santo habla, dice la Biblia que el Espíritu Santo habla con gemidos indecibles a Dios el Padre, y estos gemidos indecibles quiere decir que no se dicen, son gemidos indecibles, es como una comunicación entre el Espíritu Santo y Dios Padre. Pero Dios nos entiende en español, hermanos. No necesitamos de ir a Dios para empezar a hablar un idioma extraño y ese es el idioma del cielo. No. Dios nos entiende en español. Y por supuesto, alguien dice, no, pues que estas son las lenguas angélicas que dice Pablo en Hechos, en 1 Corintios 13. Recordemos que Pablo dice, si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, ¿verdad? De nada sirve. Nunca debemos establecer una doctrina, nunca debemos de establecer una enseñanza si comienza con sí, con ese y, ¿verdad? Sin tilde en la i.
¿Por qué? Porque la palabra sí es una condición, ¿verdad? Si yo hablase en lenguas angélicas, si mi cuerpo fuera entregado para ser quemado, por supuesto son condiciones. Y Pablo nunca entregó su cuerpo para ser quemado. Simplemente está hablando es una condición. Nunca debemos de establecer una doctrina basado en esto. Cada vez de que hablamos o que se toca este tema, ¿verdad? De las lenguas, de las lenguas extrañas, alguien se puede ofender. Alguien se puede ofender. Porque la persona llega a decir, bueno, pues la Biblia dice eso, pero viera que a mí no me importa mucho. No me importa mucho lo que dice la Biblia. Yo sé lo que a mí me pasó. Yo sé lo que a mí me pasó. Yo sé lo que yo sentí. Que mi quijada se desmontó y que yo empecé a hablar en una lengua incomprensible para los demás. Eso no es el don de lenguas en la Biblia. Ese no es el don de lenguas en la Biblia. Así que el propósito de aprender acerca de los dones espirituales y específicamente el don de lenguas no es para pelear con nadie. No estamos aquí para pelear con nadie. Es para aprender acerca de lo que la Biblia dice y podamos salir de aquí edificados, porque eso es lo que Dios quiere cada vez de que nosotros nos reunimos, que cada cosa que se hace en la iglesia sea para edificación. Entonces, ahora sí, esta es una pequeña introducción. Dice 1 Corintios 14. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Padre Santo, gracias Señor por este día y por esta mañana que tú nos has regalado y por el privilegio que nos das de venir a este lugar, Señor, para alabar tu nombre. Y en este momento te queremos pedir que tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, nos hable a todos, Señor, para que en una lengua comprensible, Señor, que nuestro corazón entienda, que nuestra mente, Señor, esté concentrada en lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Que hoy salgamos de aquí edificados, porque eso es lo que tú quieres. Tú no quieres que nos reunamos acá para hacer un espectáculo, para hacer algo que no se entienda. Te queremos pedir que tú nos hables y que podamos salir de aquí diferentes a como entramos esta mañana, Señor. Y si hay alguien, Señor, que si muere hoy no sabe dónde iría su alma, Padre, también que esta palabra comprensible, tu mensaje llegue claramente, Señor, y que esta persona pueda ser salva o salvo, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén
Entonces, vamos a valorar las palabras. Vamos a valorar las palabras. Dice el versículo 6, otra vez. 1 Corintios 12, 14. 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces, en primer lugar, para darle valor a las palabras, tenemos que entender que el hablar tiene un propósito. El hablar tiene un propósito. El apóstol Pedro, ¿verdad? Él escribió muy bien acerca de esto y de los dones espirituales. Él dice ahí en 1 Pedro 4, del 10 al 11. Aquí yo tengo los versículos anotados, ¿verdad? Por falta de tiempo, pero ahí están en las notas, pues si quiere revisarlos en su casa, ¿verdad? Y por supuesto confirmar de que yo no lo esté engañando. Dice así 1 Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estamos hablando, ¿verdad? En primera de Corintios 12, 13 y 14, acerca de los dones espirituales. Pero el Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro nos da dos categorías, ¿verdad? Dos categorías acerca de los dones. Y en primer lugar, los dones sirven para hablar y los dones sirven para ministrar. La palabra ministrar es ayudar a otros. Pablo hablaba, ¿verdad? Yo sé que esto no se menciona en la Biblia. Unos libros dicen esto, otros libros dicen que tal vez no. Pero Pablo, se dice que Pablo llegó a hablar 14 idiomas. 14 idiomas. ¿Verdad? Algunos de nosotros estamos tratando de aprender un segundo idioma, ¿verdad? Y a veces es un enredo. Imagínense Pablo con 14 idiomas. Y entonces Pablo hablaba muchos idiomas y no iba a aprovechar nada, ¿verdad? El hecho de que él llegara hablando con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina en otra lengua que no fuera griego, ¿verdad? Porque ellos no lo iban a entender. Si alguien viene acá, ¿verdad? Si alguien viene acá y predica en cantonés o en mandarín, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros vamos a salir de aquí como entramos. O yo creo que peor. Yo creo que saldríamos peor de confundidos. Porque, bueno, si alguien habla mandarín aquí, si alguien predica mandarín sin ninguna interpretación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habría enseñanza. No habría ninguna exhortación, no habría ningún reto para nosotros, no habría ningún conocimiento de Dios que nos sirviera para empezar el día mañana, para cuando vengan las tentaciones, para cuando vengan las pruebas. Y uno dice, si viene una prueba el miércoles que viene, o una tentación, uno dice, mira, lo que dijo aquel hombre que estaba predicando en cantonés, me va a servir para hoy. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Si yo voy a vosotros y empiezo a predicar en otra lengua que ustedes no me entienden, ¿de qué va a aprovechar? De nada aprovecha. Pero yo creo que muchos cristianos viven sus vidas así. Hay algunos de nosotros, ¿verdad? Para yo meterme ahí en la colada. Hay algunos de nosotros que ni siquiera se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado. No se acuerdan. Y mucho menos, ¿verdad? Si fuera un don de lenguas ahí extraño. También, desgraciadamente, hay muchos cristianos, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, que vienen acá. Lo que les entra por aquí, lo que les entra por este oído, sale por el otro, inmediatamente. No retienen absolutamente nada. Muchos cristianos también, hoy en día,
no conocen sus Biblias. No conocen sus Biblias. Estamos insistiendo de que tenemos que leer la Biblia todos juntos y que durante este año, el 2023, podamos decir al final de año, leí la Biblia una vez. Leí la Biblia una vez. Si es que no la has leído otra vez, ¿verdad? Por supuesto, pero cada vez de que pasamos por la Escritura, hermanos, cada vez de que abrimos las páginas de Dios, estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando la voz de Dios. Cada vez de que alguien memoriza un versículo, está dándole municiones al Espíritu Santo para que cuando vengan las tentaciones, el Espíritu Santo le recuerda a usted un versículo y una vez le jala el gatillo, ¿verdad? Para que usted lo recuerde. Eso hace el Espíritu Santo también. Pero muchos de nosotros andamos nuestras armas, ¿verdad? Vacías, sin municiones, sin cartuchos. No estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. Cuando en esta lectura, ¿verdad? Que hemos tratado de hacer, o que algunos estamos tratando de hacer, se dura 15, 20 minutos leyendo esos capítulos. Cuando son largos, usted dura 20 minutos. ¿Qué son 20 minutos en 24 horas? Ni siquiera llega a un porcentaje. No es nada comparado con todo el tiempo que Dios te da. Pero pasamos más de 20 minutos haciéndole así al teléfono, ¿verdad que sí? ¿Cierto o no? Yo creo que sí. Hermanos, muchos de nosotros somos así. No recordamos nada. No recordamos las palabras de Dios. Este es el mensaje precisamente para hoy. De valorar las palabras de Dios. De valorar las palabras de Dios. Pablo, ayer, ¿verdad? Ayer que salimos a tratar de hablar con la gente. Es increíble lo que la gente le sale a uno, que uno dice, ¿de dónde salió esto? ¿Quién le está enseñando esto? Y es muy triste. Es muy triste porque algunas personas sí recuerdan bien, pero las cosas que no necesariamente edifican. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que sabemos que si morimos vamos al cielo porque el Señor Jesús murió por mis pecados, sabemos que somos hijos de Dios para siempre, tenemos la vida eterna, no estamos dando valor a las palabras de Dios. O no estamos dando el valor como debiéramos. Entonces Pablo no quiere que estos hermanos en Corinto simplemente se lleven unas experiencias a la casa. Él quiere que se lleven, en primer lugar, revelación. Él quiere que se lleven revelación. Dice otra vez el versículo 14, yo creo que vale la pena volverlo a repasar. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación? ¿Verdad? En primer lugar, con revelación. La palabra de Dios es la revelación para todos los hombres. ¿Verdad? Hoy en día no necesitamos más revelación de Dios. Dios nos ha dejado escrito toda su revelación. Aquí, de Génesis hasta Apocalipsis, Él nos ha dejado toda su revelación. Entonces, cuando se abre la Biblia, ¿verdad? Cuando se abre la Biblia y se pone en su debido contexto, los pecadores pueden recibir luz. Los pecadores pueden recibir luz de parte de Dios para que se arrepientan, para que sean salvos. Cuando vayamos allá afuera, ¿verdad? La próxima vez, y usted se memorice un versículo, y usted lo dice delante de la persona, es algo como que hay poder en la palabra de Dios, porque esos son las palabras de Dios, hay poder en ellas. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted vaya allá afuera la próxima vez y empiece a decir los versículos, ¿verdad? Que Dios nos dice o Dios nos muestra, ¿verdad?
con el cual sabemos si somos salvos o no. Y cuando usted dice un versículo de esos, hay poder, porque estamos diciendo las palabras de Dios con toda la autoridad. También dice Pablo, yo quiero que también cuando se hable, la gente reciba ciencia, ¿verdad? La ciencia es si estamos hablando de los dones espirituales, la ciencia tiene que ver con el conocimiento de Dios, Nosotros, si somos cristianos, necesitamos crecer en ese conocimiento, de ir cada vez más creciendo en esa gracia. Dice también Efesios 3:4, dice, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Si tan solo nosotros tenemos el hábito de leer la palabra de Dios, dice, leyendo lo cual, podemos entender cuál sea el conocimiento de Dios. En la Biblia, ¿verdad? Dice también un pasaje muy conocido, Salmo 119, el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero muchas veces nosotros andamos como si fuera un foco, ¿verdad? Ahí en una oscuridad tremenda, como si fuera un foco sin baterías, o si fuera un foco sin haberlo recargado. La Biblia es la luz que nos guía en este mundo lleno de tinieblas. Y muchos de nosotros lo hemos dejado ahí. Hemos dejado ahí esa lámpara a un lado. Dice también que Pablo quería hablarles a ellos con profecía, ¿verdad? La profecía es la palabra de Dios. Y hay un pasaje muy bueno, ¿verdad? Que precisamente ayer lo repasamos cuando estuvimos hablando con alguien. Dice 2 de Pedro, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Y yo sé que algunos de nosotros también lo hemos escuchado antes. Dice, y nosotros, ¿verdad? Dice Pedro, nosotros oímos esta voz del cielo, ¿verdad? Cuando estábamos con él en el Monte Santo. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Verdad? Y podemos retroceder un poco en la historia, ¿verdad? Esto nos habla que cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, dice, y se fueron a un monte alto. ¿Verdad? Y de repente dice que se apareció en la nube de Dios, que Dios bajó en forma de nube. Y dice Pedro que ellos oyeron la voz de Dios, ¿verdad? Y él les dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. La voz audible de Dios. Y Pedro la escuchó, pero Pedro dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la que vosotros estáis, a los que deben de estar atentos. La palabra profética es de Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios nos las ha dejado en nuestras manos. Y muchos de nosotros no estamos atentos a eso. No estamos atentos a la palabra de Dios. ¿Cómo estuvo el plan de lectura esta semana? ¿Cómo estuvo? Bien, amén. ¿Verdad? Pero algunos de nosotros lo dejamos ahí a un lado. Ay, es que tengo que ponerme al día. Ya viera que me hacen falta 10 capítulos. Sí, no estás atento. No estás atento a esa antorcha que debemos de estar atentos. Entonces, tenemos la palabra escrita de Dios, que es más segura que la voz audible de Dios. Y también dice la Biblia dice Pablo, ¿verdad? Que él iba a ir con ellos para hablar de doctrina, ¿verdad? La doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es lo que es precisamente, eso es lo que quiere decir la palabra doctrina, enseñanza. No es solamente leer la Biblia, ¿verdad? No es solamente leer la palabra de Dios. Es su enseñanza, es la estructura de aprendizaje que Dios nos ha dado y debemos de ser capaces de llegar a comprender, a entender, para también explicarlo a otros.
Eso es precisamente lo que Pablo quiere, lo que Dios quiere para nosotros. Dice segunda Timoteo 3:10, segunda Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Dice también en segunda de Juan 1:9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cuando un cristiano está tratando de crecer, de tener más conocimiento de Dios para ponerlo en práctica, es una evidencia que es cristiano. Es una evidencia que es cristiano. Pero cuando un cristiano dice, sí, bueno, yo leí la Biblia hace como unos 20 años atrás. No sé. Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Por supuesto, si esa persona es cristiano, pero conforme a lo que dice este versículo, hay una evidencia de que puede ser que no. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos estas cosas, si nosotros estamos en revelación, en ciencia, en profecía y en doctrina, vamos a estar muy ocupados. Vamos a estar muy ocupados en nuestro tiempo. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros crezcamos en su conocimiento y en su gracia también. Y para esto, las palabras de Dios tienen un valor importante para Dios. Cada palabra que sale de su boca es santa. Cada palabra que Dios ha preservado aquí en este libro es puramente la palabra de Dios. Nadie debe poner en duda las palabras de Dios. Y cuando vamos allá afuera y alguien quiere poner en duda las palabras de Dios, está bien, dejémosla. Bueno, mi propósito era decirle el mensaje de Dios, pero si no quiere escucharlo, está bien, allá la persona con Dios. Pero hermanos, nosotros si somos cristianos debemos darle valor a las palabras de Dios. Dice en Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cada palabra que Dios ha escogido aquí en este libro es eterna. Va a estar por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces, el hablar tiene un propósito. El hablar en la iglesia, en cada cosa que hagamos, el hablar tiene un propósito. Bueno, yo recuerdo, ¿verdad? Cuando yo era niño, ¿verdad? Y un día fui a visitar a unos familiares, ¿verdad? Yo vivía en San José, ¿verdad? Y mi abuela me llevó a Quepos, ¿verdad? Que es donde habían unos familiares, ¿verdad? La pasamos muy bien entre semana, ¿verdad? Ahí se comía riquísimo ahí, ¿verdad? Y ya cuando ya regresamos a la casa, ¿verdad? Mi abuela y yo, ¿verdad? Me preguntan mis papás, ¿y cómo le fue? Y yo dije, bien. ¿Y qué hicieron? Cosas. Nada más. Solamente dije 2 palabras, ¿verdad? Pero por supuesto debemos de procurar, ¿verdad? Hablar más que eso, ¿verdad? Pero más, nosotros si somos cristianos debemos de procurar darle más valor a las palabras de Dios para que nosotros también podamos comunicarlo a otros. Entonces, el hablar tiene este propósito de hablar con revelación, con ciencia, con profecía y con doctrina. En segundo lugar, dice Pablo, ¿verdad? Que los sonidos, esto es lo que estamos aprendiendo acá, que los sonidos son para decir algo. Y él hasta utiliza esta clase de instrumentos. Dice 1 Corintios 14, del 7 al 8, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta y la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, Pablo aquí en primer lugar menciona 2 instrumentos,
¿verdad? La flauta, ¿verdad? Que es un sonido que se produce por un viento, ¿verdad? Bueno, soplándolo, ¿verdad? Y la cítara. La cítara es un instrumento de cuerda, que era conocido como una guitarra pequeña, ¿verdad? Es como es nada más, como es la parte del centro ahí de la guitarra. Entonces, cuando aparece algo así en la Biblia, que Pablo nos da unos ejemplos, la flauta y la cítara, debemos de prestar atención. Sabemos, ¿verdad? Sabemos que cualquier instrumento de música, ¿verdad? Todos los instrumentos que están acá no se tocan por sí solos, ¿verdad? A menos de que algo sea electrónico, ¿verdad? Y esté grabado. Pero los instrumentos no se tocan por sí solos. Se requiere de alguien, ¿verdad? Que los toque y que sepa cómo hacerlo, ¿verdad? De una manera adecuada. Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando mis niños estaban tratando de aprender, ¿verdad? Cuando estaban allá ellos pequeños en la escuela de Tres Ríos, yendo, y obviamente alguno de los papás tenía que quedarse con ellos, ¿verdad? Porque estaban pequeños. Y cada vez de que iban, ¿verdad? Para aprender, los sonidos eran un poco extraños, ¿verdad? Eran un poco extraños y muchos de ellos estaban desafinados, ¿verdad? Y mucho más, si se reunían con un montón de niños, también que necesitaban más entrenamiento. Pero cuando fueron pasando los años, ¿verdad? Cuando hubo más entrenamiento, más disciplina, más práctica, y ya ellos llegan a tocar varios instrumentos. Bien, ¿verdad? Recuerdo cuando nosotros fuimos al primer concierto de música ellos, o sea, fue algo sumamente agradable. Pero la música en sí tiene un lenguaje propio. La música puede producir gozo, puede producir alegría, puede producir pasión, ¿verdad? Cuando estábamos ahí en el mundial, ¿verdad? Eso, bueno, estábamos viendo el mundial, ¿verdad? No es que estábamos en el mundial. Puede producir pasión, ¿o no? No, mejor no. Pero también la música puede producir rabia, luto, tristeza. Y este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo de Pablo lo tomamos y vemos a cada cristiano como un instrumento. Un instrumento. No sé, levante la mano, ¿quién se siente flauta aquí? No muchos, pero qué bien. Levante la mano, ¿quién se siente bombo? Yo me siento un bombo. Entonces, ¿alguien más? No, ok, muy bien. Muy bien. Entonces, Pablo, vemos aquí, cada cristiano llega a ser como un instrumento. Y podemos todos llegar a ser instrumentos usados por Dios para comunicar su mensaje a los demás. Y hermanos, solamente pensando en eso, solamente pensando en esta aplicación de los instrumentos de música necesitan ¿qué? Necesitan estar bien afinados, ¿verdad? Necesitan estar en buenas condiciones. ¿Para qué? Para que estén listos. Los instrumentos de música necesitan estar listos para cuando llegue el maestro o llegue el músico, los toque y salgan melodías, salgan notas bonitas. Pero muchos de nosotros somos así, todos desafinados. Y cuando Dios quiere usarnos, no, vaya para atrás otra vez. Vaya para atrás, aquí alguien lo afine. Segunda de Timoteo 2, del 20 al 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto es lo que nosotros necesitamos llegar a ser: instrumentos de Dios, dispuestos, listos para toda buena obra. Entonces, ¿estás afinado o afinada, listo para que Dios te use, o te falta práctica? Te falta disciplina, te falta conocimiento para que estemos listos para la obra de Dios, que es evangelismo,
y discipulado. Entonces dice también versículo 8, 1 Corintios 14, 8, dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es interesante, ¿verdad? Cómo Dios usa mucho a las trompetas. ¿Verdad? Alguien dice, no, yo no soy flauta, yo soy trompeta. Ok, muy bien. Es interesante cómo Dios usa mucho a las trompetas. ¿Verdad? Y la trompeta era o es muy usado, ¿verdad? Hasta el día de hoy en batallas. ¿Verdad? Y dependiendo el toque que se haga con una trompeta, todos tenían que estar listos para la batalla. Si el sonido de la trompeta era con un tono desconocido, ¿verdad? Nadie sabría si los están convocando a la batalla o si los están vacilando. ¿Verdad que sí? Entonces, si usted es un militar, ¿verdad? Y escucha este sonido de trompeta que levántese y esté listo para la batalla, usted tiene que estar listo y dispuesto. Pero si alguien llega y toca algo ahí raro, y no, y seguramente alguien se equivocó o me están vacilando con ese sonido. ¿Sabe que Dios fue el primero que inventó la trompeta? Y Dios, vamos a un pasaje, yo sé que es un poquito largo, pero vale la pena recordar lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera con las trompetas. Dice Números capítulo 10. Números capítulo 10, el versículo 2. Comenzando desde el 1, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata. Y vamos a llegar hasta el versículo 10. Dice: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una trompeta, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Y alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis ¿qué? Las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz. Os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Dios tiene mucha importancia con las trompetas. Y hasta cuando el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo los holocaustos, ¿verdad? Que eran en los sacrificios delante de Dios, habían algunos tocando trompetas. Cuando Cristo venga por nosotros, dice la Biblia que se tocará una trompeta. Dice precisamente en Corintios, 1 Corintios 15, 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? ¿Alguien puede hacer esto? Un abrir y cerrar de ojos. Que lo haga ahí, que lo vea la persona que está a la par. Aquí, ¿verdad? Haga ojitos, Luis. Ok, muy bien. Entonces, dice la Biblia, en 1 Corintios 15, 52, en un momento, en ese ojitos, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuando Cristo venga por nosotros para arrebatarnos, para llevar al cielo, vamos a escuchar una trompeta.
Vamos a escuchar una trompeta. ¿Estamos atentos a esa trompeta? ¿Estamos atentos a esa trompeta cuando Cristo venga? ¿O no? No estamos atentos. ¿Qué hubiera pasado, verdad? Si Moisés dice, bueno, vamos, viene un enemigo, y ahí están tocando las trompetas de alarma, y la gente dice, no hombre, qué pereza, hubiera sido más tarde esta alarma. Muchos de nosotros somos así. No estamos atentos a esa trompeta que un día esto viene por nosotros. Cuando Cristo venga en su segunda venida, una vez que nosotros vayamos al cielo, ¿verdad? Eso se llama, lo que llama la Biblia, el arrebatamiento de la iglesia. Después de 7 años, cuando Cristo venga en su segunda venida, también se va a tocar una trompeta. Dice Isaías 27, versículo 13, dice, acontecerá también en aquel día es cuando Cristo venga en su segunda venida. Dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Imagínense la magnitud de esta trompeta que se va a escuchar por todo el mundo, hermanos. Esas trompetas de Dios van a ser tocadas con un propósito: de reunir a la gente de Dios para estar con Él, y para estar dispuestos también para pelear con Él. Y por lo tanto debemos estar listos, con las botas puestas y amarradas, preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia y cuando esa trompeta se escuche. El hablar tiene un propósito: es de comunicar la revelación, la ciencia, la profecía y la doctrina. También los sonidos son para decir algo, ¿verdad? En nuestro caso debemos de anunciar que Cristo ya viene. También debemos de estar dispuestos y listos, afinados, para que Él nos use también. Y en último lugar, vamos a darle valor a las palabras. No dejar pasar por alto el valor de esas palabras. Dice el versículo 9, 1 Corintios 14, 9. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Si alguno no entiende lo que yo digo, es como hablar solo, pero como decimos varias veces, ¿verdad? Yo estoy hablándole a la pared, ¿verdad? No sé, tal vez has estado, bueno, los padres a los hijos sabemos muy bien qué es este término, ¿verdad? Le estoy hablando a la pared. ¿Por qué? Porque usted no me está entendiendo nada, no me está prestando atención. Pero cuando uno, dice Pablo, si usted habla en lenguas que no le entiende, es como hablarle al aire. Dice, hay un pasaje en Santiago, ¿verdad? Un pasaje en Santiago bien conocido también para algunos de nosotros. Dice así, Santiago 1:19. Por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces dice él que yo debo ser pronto para oír. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros estamos hablando con alguien y esa persona empieza a hablar bajito, pero entonces empieza a hablar para allá al otro lado, y nosotros aquí, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decirme? Y entonces dice la Biblia que yo debo estar pronto para oír, y mucho más, por supuesto, si se trata de las palabras de Dios. Yo creo que muchos de nosotros somos así cuando vamos a la palabra de Dios. Es como que Dios nos está hablando en su palabra, y de repente sea como que no estamos prestando atención, como si alguien más nos estaba hablando por el otro lado, y ahí se perdió la comunicación. Estamos pensando en otra cosa, menos en lo que Dios nos dice.
Y entonces, la Biblia nos dice que debemos ser prontos para oír, prontos para oír. Si abrimos las palabras de Dios, si abrimos las páginas de este libro, debemos de estar atentos, prontos a lo que Dios me quiera decir esta mañana. Dice también la Biblia que yo debo ser tardo para hablar, ¿verdad? Tardo para hablar es decir lentamente, ¿verdad? Lo que decimos, ¿verdad? No tan lentamente, ¿verdad? Como ese oso perezoso, ¿verdad? Que salía en Zootopia, ¿verdad? ¿Algunos vieron esa película? ¿Verdad que sí, David? Pero muy bien, los que tenemos hijos también sabemos qué es eso. Los que no tienen hijos no saben qué es Zootopia. Pero, por supuesto, no debe ser así, ¿verdad? Que debemos de hablar para que la gente nos escuche, ¿verdad? A veces hay que hacerlo, ¿verdad? Pero debemos de ser tardos para hablar. Es decir, que se entienda lo que estamos diciendo. Y luego, por supuesto, dice el versículo que debemos de ser tardos para airarse. O sea, lentos para enojarse. Lentos para enojarse. Y lo que pasa es que nosotros, la mayoría de cristianos, nos hemos hecho lentos para oír las palabras de Dios. Dice, hay un pasaje en Hebreos que nos dice exactamente eso. Dice Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. En Santiago 1:19 dice que debemos de ser prontos para oír, pero nos hemos hecho tardos para oír, lentos para oír. Y yo creo que ese es el problema de muchos de nosotros acá. Y por eso es que no le estamos dando valor a las palabras de Dios, porque nos hemos hecho tardos para oír. Tardos para oír. El Señor me está, cuando abro la palabra de Dios, si es que la abro entre semana, y estoy prestando atención a otra cosa, a lo que vi hace poco, alguien puso una publicación de algo y le doy más valor a eso que a las palabras de Dios. Dice el versículo 10, 1 Corintios 14:10 dice, tantas clases de idiomas hay y seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Cada idioma que se habla en este mundo tiene su significado. Según Google, ¿verdad? Según Google dice que hoy en día hay 7,100 idiomas en el mundo. 7,100 idiomas en el mundo. Y ninguno de ellos carece de significado. Y esto va en crecimiento. Hace algunos años, ¿verdad? Que predicamos este libro de 1 Corintios allá en la Iglesia del Este, precisamente 10 años atrás. Hicimos esta búsqueda, ¿verdad? De cuántos idiomas había en el mundo. Y por supuesto Google nos dice eso, ¿verdad? Habían 6,800 idiomas. Hace 10 años. Y hoy 7,100 idiomas. Eso va en crecimiento. Esto va en crecimiento. Y es algo que se da desde la Torre de Babel, ¿verdad? Para los que prestaron atención a las palabras de Dios en los primeros días de enero, sabemos lo que es eso, ¿verdad? La Torre de Babel. Por lo tanto, entonces, yo no debo de ignorar el valor de las palabras, el valor de las palabras de Dios. Y para Dios poder escribir sus palabras, para Dios poder escribir, para Dios darnos toda la profecía, todo el conocimiento, toda la ciencia, toda la doctrina en nuestras manos, para Dios las palabras tienen un valor. Tanto así que este libro está lleno de sangre, hermanos. Este libro está lleno de sangre, incluyendo la sangre de su Hijo Jesucristo, que derramó por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que ir a ese lugar de tormento. Y de todos los profetas, de todos los apóstoles que Él usó, todos murieron de una forma trágica, de una forma violenta. Este libro está lleno de sangre. Y Dios le da valor a las palabras. Dios le da valor a cada palabra que está aquí. Y nosotros no. Nosotros no. Versículo 11 dice:
1 Corintios 14, 11 dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y para el que habla será como extranjero para mí. Y muchas veces Dios nos habla y es como si nos estuviera hablando en chino, a pesar de que tenemos la Biblia en español. Dice versículo 12, versículo 12, 1 Corintios 14, 12: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El problema de los corintios es que ellos estaban confundidos. Ellos estaban confundidos en cuanto a este tema de los dones espirituales y por supuesto al don de lenguas. Y estaban inventando un idioma nuevo. Estaban inventando un idioma nuevo que no tenía sentido y era una lengua extraña. No era una lengua conocida. El don de lenguas es para confirmar el mensaje de Dios. Y cuando en la Biblia, ¿verdad? En Hechos 2 se menciona este don de lenguas, habían oyentes que entendían el mensaje, ¿verdad? Porque hablaban su idioma. Y de repente, por supuesto, quedaron impresionados con el poder de Dios. Pero una lengua extraña, una lengua que nadie entiende, nadie va a ser edificado. Nadie va a ser edificado. Y mucho menos nadie va a glorificar a Dios. Todo lo que se hace en una iglesia tiene que ser para provecho de todos. Tiene que ser para la sana edificación del cuerpo de Cristo. Y para eso necesitamos darle valor a las palabras de Dios, hermanos. Darle el valor que Dios le da, y nosotros también le podemos dar ese valor. Un par de pasajes para terminar. Dice un pasaje muy conocido, dice 1 Samuel 3:19. Dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y hablando de Samuel, dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel le daba tanto valor a las palabras de Dios que dice: yo no voy a dejar caer a tierra ninguna de las palabras de Dios, porque para él son valiosas. Pero muchos de nosotros, hermanos, ahí están las palabras de Dios, no le presto atención, y ni mucho menos abro este precioso libro que tengo en mis manos hoy. Dice Tito 1:9 que dice que yo tengo que ser retenedor de la palabra fiel. Retenedor de la palabra fiel. Y muchos entra por aquí, y yo creo que a veces ni entra. A veces hace así, como que se brinca de la oreja. Entra por aquí y sale por allá. Estamos hablando de los dones espirituales y debemos darle valor a las palabras de Dios para poder descubrir los dones que Dios me ha dado como cristiano. Yo tengo que darle valor a las palabras de Dios, y yo tengo que prepararme tanto en las palabras de Dios que yo pueda descubrir cuál es mi don. ¿Qué es mi propósito aquí en esta tierra? ¿Para qué Dios me puso en esta iglesia? Para eso debo darle valor a las palabras de Dios, para que yo pueda o hablar o ayudar a otros. Y no cristiano, si alguien está aquí y no sabe si es cristiano, hay poder en las palabras de Dios. Y cuando se predica el evangelio, es poder de Dios para salvación. No es poder de nadie, de ninguno de nosotros. Es poder de Dios para salvación. Y podemos llegar con toda la autoridad allá afuera y decirle a la persona: vea, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación. En Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay poder en esas palabras de Dios. Pero muchas veces no le damos el valor. No le damos el valor a las palabras de Dios. Que hoy salgamos de aquí esta mañana pidiéndole al Señor que por favor me dé un poco de ese valor por sus palabras y que yo pueda amar sus mandamientos.
que yo pueda apreciar, que yo no deje caer ni una D, ni una L, que yo todo lo retenga, para que el Señor me pueda usar, para que yo pueda estar listo, afinado, para cuando Dios me quiera tocar, para cuando Dios me quiera usar. Vamos a orar, hermanos.